¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Él se merece toda la gloria y toda la honra. Padre Santo, Padre bueno, y así, Señor, te presentamos estas ofrendas, Padre. Lo que los hermanos hayan traído, Señor, sabemos que son bien recibidas por ti, Señor, porque es para tu gloria y tu honra, Señor, para honrarte en esta hora. Te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, recíbelas. Amén. Y así pueden tomar su lugar en esa bendición. Bienvenidos a todos una vez más, a cada uno de ustedes, aquellos que se esforzaron a llegar el día de hoy. Como decía Marvin, los días están calientes, ¿verdad? Pero aquí Dios es donde Dios envía bendición y vida eterna. Por eso, cuando usted tenga la oportunidad, ¿verdad? Llegue, porque aquí nos gozamos. Y en sus casas, yo sé que algunos no pudieron llegar. Esperemos que ya nos estén siguiendo en su casa, por Facebook, por YouTube y por radio también. ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios, al mensaje de hoy? Es un mensaje que yo le puse por título, Un reino inconmovible. De eso vamos a estar hablando, del reino de Dios, un reino inconmovible. Y vamos a orar para que el Señor nos dirija y así mientras ustedes busquen su Biblia, así nos preparamos. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor, que nos has traído a tu casa en este día. Te pedimos que ahora que vamos a exponer tu palabra, que tú nos hables por medio de ella, que tu Santo Espíritu, Señor amado, nos dirija y que así podamos retener tu palabra y ponerla por práctica, Señor. Que así, Señor, seamos bendecidos, Señor, en esta hora por tu palabra que nos va a nutrir. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Todos buscan sus Biblias en Juan capítulo 18, versículo 36. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 36. Dice ese versículo: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Sabemos que Jesucristo vino a este mundo a traer un reino inconmovible, como es el título que vamos a verlo más adelante en uno de los versículos. Un reino el cual es un reino espiritual. Y cuando vino Jesucristo a este mundo en ese tiempo, los judíos pensaban que él iba a quedar como un rey aquí en la tierra reinando como los demás reyes. Pensaron que él a lo mejor iba a derrotar al rey que estaba en ese tiempo, al rey romano, que los romanos estaban reinando, el imperio romano. Y pensaban a lo mejor que Jesucristo, que era el rey de los judíos, pensaban que él iba a derrotar al imperio romano y él se iba a sentar en un trono y él iba a reinar en este mundo. Pero se equivocaron porque el reino que Jesucristo vino a traer es un reino espiritual. Así es que es un reino inconmovible, como es el título. Un reino que no cambia, un reino que no varía. Es la palabra de Dios, es el evangelio que nos trae salvación. Ese es el reino en el cual nosotros estamos ahora mismo. Así es que vamos a estar hablando del reino de Dios. Si el reino de Cristo no es de este mundo, el de nosotros tampoco es de este mundo, porque el reino de Dios también se nos ha dado a nosotros. La Biblia dice en Lucas capítulo 12, versículo 32, es Jesucristo hablando a sus discípulos y a nosotros también, que este reino que Jesucristo vino a traer, a Dios, al Padre, le ha concedido darnos a nosotros. Le ha placido darnos a nosotros su reino. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En ese tiempo él estaba hablando a sus discípulos. Le llamaba manada pequeña porque eran pocos los que lo seguían. Sabemos que al principio era una multitud que lo seguía, pero después lo dejaron porque miraban que sus palabras eran palabras difíciles de entender y prefirieron mejor dejarlo. Y solamente quedaron unos cuantos y los apóstoles que estaban siempre con él. Entonces, él dice, no temáis manada pequeña. Les decía a sus discípulos, a sus seguidores, porque puede ser que a lo mejor ellos tenían temor de que eran pocos
y que esos pocos que andaban con Jesucristo en realidad pues era un grupo insignificante que a los ojos de todo el mundo pues decían, estos son unos miserables, unos pobres que en realidad andan por allí caminando y haciendo cosas. Pero Jesucristo les dice, no teman, porque a vuestro Padre, a nuestro Padre, le ha placido daros su reino. Y ese reino es para nosotros también, los que ahora estamos siguiendo a Jesucristo. A Dios le ha placido darnos su reino, porque este reino no es para todo mundo. Este reino es un reino espiritual, es un reino inconmovible, un reino que no tiene fin, un reino que por la eternidad y hasta la eternidad va a estar reinando, porque es Dios mismo el que reina, y nosotros estamos en su reino. Y sabemos que este reino que se nos ha dado no es un reino terrenal, sino espiritual, como dice Romanos capítulo 14, versículos 17. No es un reino terrenal, sino un reino espiritual. Romanos 14 y 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ve usted que no es comida ni bebida? Al decir que no es comida ni bebida, quiere decir que no es un reino terrenal. Sabemos que este cuerpo se mantiene con comida y con bebida y con los placeres del mundo, con lo que a la carne le gusta, pero el reino de Dios no es nada que tenga que ver con la carne. El reino de Dios no tiene nada que ver con los placeres mundanos. El reino de Dios es un reino, como dice allí, de justicia. Es un reino de justicia, no de injusticia, sino de justicia. Un reino justo, que todo Dios es justo y lo que Él hace es justo. Y dice que también es un reino de paz. De tal manera que cuando tú estás en este reino, debes de tener paz. Porque en un versículo, en una de las epístolas del apóstol Pedro, dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, nosotros los hijos de Dios que estamos en el reino de Dios, tenemos que ser justos, tenemos que vivir en justicia, tenemos que tener paz todo el tiempo. Si usted pierde la paz por alguna razón, tiene que volver a recuperar esa paz. ¿Cómo se pierde la paz? Cuando uno a veces se enoja, cuando uno a veces se aira, cuando uno a veces se irrita y cuando uno a veces pelea. Se le va a uno la paz. Y los demás se dan cuenta que uno no tiene paz. Porque hay ansiedad, hay desesperación, menos paz. Cuando uno se encuentra en una situación así. Y a todos nos ha pasado porque en realidad somos hombres naturales, mujeres naturales. Y cuando algo así sucede, lo que tenemos nosotros es que recuperar esa paz. ¿Cómo recuperamos la paz? Haciendo lo contrario, pidiendo perdón si es que hemos ofendido y primeramente pedirle perdón a Dios por lo que hicimos, para que la paz de Dios vuelva a nosotros. Acuérdese que tenemos un abogado que es Jesucristo y cuando nosotros nos vamos delante del Señor en humillación, nosotros le pedimos perdón a Dios por lo que hayamos hecho cuando ya no tenemos paz, cuando sabemos qué fue lo que nos robó la paz. Cualquier cosa que haya sido, vamos delante de Dios en oración y el Señor vuelve la paz a nosotros. Cuando nosotros reconocemos que no tenemos paz por alguna situación que sucedió en nosotros. Entonces siempre tenemos que tener paz y ser justos y tener gozo. Porque esa es otra palabra que aparece ahí. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Al decir que en el Espíritu Santo quiere decir que todo lo que tenga que ver con Dios. Porque hay personas que tienen gozo a lo mejor en el placer. Por eso Dios es bien específico cuando Él dice, cuando Él habla, cuando Él escribió la Biblia. No es un gozo mundano, no es un gozo pasajero que cualquier persona tiene, que se emborracha y dice yo tengo mucho gozo, porque cuando una persona se emborracha se le olvidan los problemas y está contento, está gozoso, pero es un gozo diabólico.
No es un gozo en el espíritu, es un gozo diabólico. Pues los que vivimos en el mundo un tiempo, que nos emborrachamos, sabemos lo que significa estar contento, estar gozoso, mientras estás en las influencias del alcohol. Yo una vez me sentía que era el Chapulín Colorado, dicen, y yo no recuerdo. Nomás dicen que yo andaba brincando arriba de un carro viejo que estaba allí. Y eso es lo que me contaron, porque yo en realidad no serví para tomar, gracias a Dios. Pero esa vez le revolví cerveza y vino, y como 2 veces le revolví cerveza y vino a la borrachera, y se me olvidaba lo que yo estaba haciendo, sino que después me contaban lo que yo decía, lo que yo hacía. Entonces, es un gozo momentáneo que no es en el espíritu. Es un gozo carnal y diabólico. Pero el gozo que está hablando aquí es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia de un gozo mundano y un gozo carnal. Que el gozo en el Espíritu Santo es un gozo santo. Es un gozo que te da que aunque haya problemas, que aunque la situación esté difícil, pero tú tienes gozo en medio de la prueba. Esa es la diferencia de vivir en el reino de Dios y vivir en el reino de tinieblas, que es el reino de Satanás. Que las personas allá se ve que están contentas y gozosas haciendo sus cosas, pero no es en el Espíritu Santo, sino es en la carne. Y eso trae consecuencias que después se arrepienten. Así es que ese es el reino en el cual nosotros estamos. Un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es que estamos en el lugar correcto. Los discípulos de Jesús tenían un concepto equivocado acerca del reino de Dios. Vamos a Lucas capítulo 22, versículos 24 al 30. Ellos tenían un mal concepto acerca del reino de Dios, porque no entendían, ellos todo lo miraban literal y todo lo miraban terrenal. Cuando Jesucristo les hablaba lo espiritual, muchas veces ellos no entendían de lo que Jesucristo les estaba hablando, porque Jesucristo les estaba hablando de algo espiritual y ellos lo miraban todo terrenal. Leemos allí, del 24 al 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os designo un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora, este versículo que está hablando aquí, o esto que les está diciendo Jesucristo, está hablándolo a sus discípulos. Les está hablando de lo que es ser el mayor en el reino. Y ellos tienen el concepto que el mayor, el que era el mayor, se le tenía que servir. Que entre ellos ya querían ellos reinar junto en Cristo, pero que entre ellos ya hubiera liderazgo. Y entre ellos ya estaban peleando el puesto. Ya decían, bueno, cuando nuestro Señor se siente en su trono, pues yo voy a estar a su mano derecha. Yo voy a estar a su mano izquierda, decía otro. Y los demás se enojaban. Y empezaron a tener problemas y a discutir entre ellos. Por eso Jesucristo les dice, porque dice que tenían una disputa entre ellos. En otras palabras, ya estaban peleando puestos. Y Jesucristo les dice, eso es lo que hacen aquí las naciones. Se enseñorean de ellas y tienen autoridad. Y ellos hacen lo que les conviene. Dice, mas no así en mi reino, en el reino de mi Padre. Es un reino diferente, dice. Porque aquí, en este reino, el que sirve, en realidad es como, el que sirve en realidad es el que debería estar a la mesa, a que le sirvan. Y en mi reino es al revés. En mi reino va a servir el que supuestamente necesita que le sirvan. Dice, yo entre vosotros
estoy como el que sirve, pero en realidad él era mayor que todos ellos. Lo que él estaba diciendo, ustedes me deberían de servir a mí y yo estar sentado en la mesa y ustedes me deberían de servir a mí. Pero en el reino que mi Padre me ha asignado no es así, sino que aquí entre ustedes yo soy el que sirvo, cuando ustedes me deberían de servir a mí. Entonces ese es el concepto que muchos tienen aún en las iglesias, que creen que se les debe de servir a ellos porque ellos tienen un puesto más grande que los demás. Y esto ya lo he dicho antes, en otras enseñanzas, que si tú quieres ser el mayor, tienes que servir. Si tú te quieres sentir más grande que los demás, tienes que servir. ¿Por qué? Porque eso es lo que dijo Jesucristo, el mayor va a servir. Entonces, entre nosotros no tiene que haber discusiones, pleitos, disputas como entre los apóstoles ahí en ese tiempo, porque ya nosotros tenemos la palabra de Dios, ya nosotros tenemos las escrituras, que no tenemos que ser como ellos. Ellos estaban peleando puestos porque en realidad no tenían Biblia. Acuérdense que la Biblia no se escribía. Todo lo que sucedía entre ellos hasta ahora está en la Biblia, así como sucedió. Pero entre ellos no tenían más que su maestro, que era Jesucristo, y todo lo que él les enseñaba se escribió. Así es que entre ellos había problemas porque ellos no entendían el reino espiritual que Jesucristo vino a traer. Pero ahora nosotros, la iglesia de Cristo, ya entendemos, ya tenemos la Biblia, ahora ya entendemos el rol en el reino de Dios, cómo a Dios le agrada que se le sirva en su reino. Lo que tenemos que hacer es ser humildes, ser mansos y obedecer lo que dice su palabra, y más que nada servir, porque a eso el Señor nos ha rescatado del mundo para que sirvamos en su reino, no para que nos sirvan, sino para nosotros servir. Al estar usted aquí sentado escuchando palabra de Dios, usted está sirviendo. Aunque parezca como anormal, pero usted está sirviendo. ¿Por qué? Porque usted está atendiendo un mensaje de Dios. Usted no está siendo ignorante a la palabra de Dios. Entonces, eso se entiende como que es un buen servidor. Porque lo que usted escucha aquí, lo va a poner en práctica allá afuera. Va a haber frutos de lo que Dios habla cuando nosotros escuchamos un mensaje. Lo vamos a poner por obra allá afuera. Entonces, eso es servir también. Venimos, escuchamos y vamos allá afuera a servir de lo que el Señor nos enseña, a servir a los demás. Porque de eso se trata el reino de Dios. No de nosotros, sino de Dios y de la gente que está sin fe y sin esperanza. Porque ya por misericordia ya nosotros somos salvos. Por gracia, por misericordia somos salvos ahora que nosotros entendemos este reino. Pero hay mucha gente y familiares que no han sido salvos y ellos necesitan ser salvos y van a ser salvos por medio de la palabra de Dios y del mensaje que nosotros les llevemos. Por eso es muy importante atender la palabra de Dios para poder nosotros darles a otros lo que nosotros tenemos. Así es que no es nada más venir aquí y sentarnos y ya escuché el mensaje y me voy y todo quedó igual. No, en nosotros hay un espíritu que ese espíritu retiene la palabra y allá afuera usted la va a poner en práctica aunque usted no lo crea. Porque el Espíritu Santo dice que nos va a traer a memoria lo que hemos aprendido. Y en un caso necesario, tú le vas a dar palabra a una persona. De repente en el trabajo alguien está a punto de morir y tú le vas a decir, acepta al Señor. Tú le vas a decir, el Señor te ama. Acéptalo ahora mismo que estás en esa condición. Yo recuerdo que en una ocasión íbamos para la casa y se volteó una troca. Estaba con un hombre allí y estaba tomado el Señor. Y entre nosotros había una hermana que decía, acepte al Señor, ya tiene al Señor en su corazón, ya usted es hijo de Dios. Esas eran las primeras palabras que decía la hermana, preguntándole al herido que si estaba seguro con Cristo porque no se sabía cómo estaba. Y eso es lo que debemos de hacer cuando hay una emergencia, rápidamente decirle, usted es salvo, usted conoce a Cristo y presentar al Señor allí mismo
porque puede ser que sea el último instante que esa persona a lo mejor va a pasar a la eternidad. Y a lo mejor Dios nos pone en el camino de esas personas para que acepten al Señor en su último instante de su vida. No sabemos. Por eso es muy importante atender la palabra, para poder nosotros dar a otros lo que el Señor nos ha dado por gracia. Así es que no venimos a perder el tiempo, venimos aquí a nutrirnos, a alimentarnos, alimentar a nuestro espíritu y nuestra alma con la palabra de Dios, que es alimento espiritual. Déjeme decirle que el reino de Dios es un reino de justicia. Para entrar en este reino se requiere de valentía. Como dice Mateo capítulo 11, versículos 11 y 12. Para uno entrar en este reino del cual estamos hablando, que es el reino de Dios, es un reino donde dice que solamente los violentos, en ese versículo dice los violentos, quiere decir los valientes. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, dice, este es Jesucristo hablando, y él está hablando de Juan. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahí la palabra violentos quiere decir valientes. Entonces, lo que está diciendo que desde tiempos de Juan el Bautista, que vino a traer el evangelio, antes de que viniera Cristo, él vino anunciando el evangelio. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dando a entender que no es fácil entrar en el reino de Dios. Se requiere de valentía, porque hay muchas cosas que nos pueden estorbar para entrar en este reino. Pueden ser los familiares, pueden ser los amigos, pueden ser los vicios, pueden ser los malos hábitos. Que hay personas que no quieren venir al reino de Dios porque les gusta tomar, les gusta andar en drogas, les gusta hacer cosas que aún dañan su cuerpo, pero como tienen vicios, les gusta alimentar sus vicios. Y saben ellos que el reino de Dios no consiste en nada de eso. Que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como dijimos hace ratito. Es un reino en el cual tenemos que andar en santidad, en justicia y en amor. Entonces, muchos no quieren venir a este reino porque les gusta hacer lo que están haciendo, que a Dios no le agrada. Entonces, cuando alguien dice, yo tengo que dejar todo esto para entrar en el reino de Dios, es una persona valiente. Es un hombre valiente, es una mujer valiente. Y aún a veces los mismos familiares vienen en contra y ha habido ocasiones donde hay violencia, hay maltrato por una persona que entra en el reino de Dios, porque los familiares tratan de evitar que entre en este reino, porque ellos no entienden, pero sabemos que es obra de Satanás, porque sabe que en el reino de tinieblas se hace de todo, pero en el reino de Dios es un reino donde hay que andar en santidad. Y Satanás no quiere que nadie salga de su reino, porque solamente hay dos reinos, el reino de luz y el reino de tinieblas, que ahorita lo vamos a mencionar. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, estaban pasando una tremenda persecución por causa del evangelio. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 3 al 5. En este tiempo donde les escribe las cartas estas, estaban las iglesias pasando tribulaciones, pasando persecuciones por causa del evangelio. Entonces aquí les escribe el apóstol Pablo a esta iglesia y vamos a leer del 3 al 5. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios
por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dice que el apóstol Pablo se gloriaba entre las iglesias, entre las demás iglesias, hablando de esta iglesia de los tesalonicenses, por las persecuciones que tenían por causa del evangelio. Eran persecuciones a muerte, no eran persecuciones de que cerraban iglesias y ya, no, los mataban. Los echaban aún a los coliseos donde había fieras, y ahí hacían diversión con los cristianos, echándolos a las fieras salvajes para que los devoraran. Y los mataban de muchas formas, los martirizaban, los torturaban. Tenían tremendas persecuciones, pero él se gloriaba con ellos porque por la fe ellos no se doblegaban. A ellos no les importaba morir como fuera, porque sabían que en este reino es un reino inconmovible, es un reino de justicia, y lo que ellos estaban haciendo no era nada injusto, sino era algo justo. Ellos solamente estaban predicando el evangelio, y es lo que hacemos hoy en día, predicar el evangelio. Predicar el evangelio no es ningún delito, es un mandato de Jesucristo. Cuando Él ascendió al cielo, Él dijo que fuéramos por todo el mundo y predicáramos este evangelio a toda criatura. Así es que predicar el evangelio no es un delito, es un mandato de Dios. Y cuando hay imposición, cuando hay oposición, es por obra de Satanás. Cuando una iglesia empieza a predicar el evangelio y es perseguida, es Satanás mismo que se viene en contra de la iglesia, porque Satanás no quiere que se predique este evangelio. Es el reino de tinieblas con el reino de luz. Y muchas de las veces muere mucha gente en este reino, en esas persecuciones. Muere mucha gente, pero entre más gente muere, más gente se convierte. Y ese es el coraje que le da Satanás, que no puede parar la obra de Dios. Entre más mueren, más se convierten en las persecuciones. Porque es un reino que venció a Satanás. El reino de luz venció al reino de tinieblas. Según dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, si no me equivoco, dice que Jesucristo exhibió públicamente todo principado. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El reino de Satanás, el reino de tinieblas, está vencido. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Pero todavía está obrando, porque Dios le permite que Satanás ande por ahí suelto. Ya todo está profetizado. Pero eso es para que nosotros entendamos que este reino es un reino de valientes. Que el reino de Cristo, el reino de Dios es un reino de valientes, porque si fuera fácil, cualquiera sería salvo. Entonces, lo que el diablo hace, el diablo se interpone porque Dios le da permiso. Porque entre más se interpone, más valor agarra la iglesia y más gente se convierte en las persecuciones. Ha sucedido en toda la historia. Porque ya Satanás está vencido, su reino está vencido. Simplemente Dios le está dando permiso hasta que venga el Señor y hasta que aparezca el anticristo y venga de nuevo Jesucristo y derrote al anticristo con su gobierno, y entonces ahí ya la iglesia va a estar con el Señor. Por lo pronto todavía tenemos lucha. Por lo pronto usted todavía tiene lucha. Cuando usted tiene desánimo, de seguir, es Satanás poniendo el desánimo, obrando, poniendo las circunstancias en contra de nosotros para crear desánimo, para crear problemas, obstáculos, para que usted diga, mejor voy de nuevo para atrás. Pero sabemos que si volvemos para atrás, el diablo está esperándonos para devorarnos, porque dice que anda como león rugiente. Entonces no nos conviene descuidarnos.
nos conviene seguir, porque si somos valientes hay que arrebatar el reino de Dios. Porque ya el Señor nos lo dice en su palabra, ya lo sabemos. Lo que tenemos que agarrar valor y agarrar fuerza y pedirle al Señor que nos ayude en la oración. Para eso el Señor dejó al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Así es que tenemos la fuerza del Señor, no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza de Dios, que seguimos adelante. También déjeme decirle que en el mundo espiritual solo existen dos reinos, como le acabo de mencionar, el reino de Dios, el reino de Satanás, y sabemos que estos dos reinos son opuestos, el reino de Dios, el reino de luz, el reino de tinieblas, es el reino de Satanás. Entonces estos reinos son opuestos. La luz no puede juntarse con las tinieblas. Siempre la luz va a ganar, ya ganó. Pero Satanás todavía está entre tinieblas, por eso el ocultismo y todo lo que es oculto, todo es de Satanás. El diablo obra en lo oculto, obra en tinieblas. Y Dios no. Dios siempre obra en la luz. ¿Qué hace una persona cuando peca? Se esconde. ¿Qué hace una persona cuando roba? Anda a las escondidas. Porque todo eso es del diablo, todo eso es tiniebla. En cambio, el que anda en luz no se anda escondiendo, anda haciendo las cosas correctamente, anda en justicia y vive en paz. No tiene que esconderse un hijo de Dios. No tiene que esconder nada, porque no hay nada que esconder, porque todo está a la luz. Si escondemos cosas, algo está mal en nosotros. Si andamos escondiendo cosas, ocultando cosas, es que algo está mal en nosotros y tenemos que escudriñarnos. ¿Por qué yo ando escondiendo esto? Porque yo no quiero que nadie se dé cuenta. Nos tenemos que poner a pensar. Cuando hacemos cosas indebidas, las hacemos a las escondidas sin que nadie se dé cuenta, y eso es obra de Satanás. Entonces, si somos del reino de Dios, no tenemos que ocultar nada, no tenemos que esconder nada y no tenemos que robar ni que mentir, porque todo está a la luz, todo está ahí. Esa es la diferencia del reino de Dios, de luz, y el reino de tinieblas. Y la verdad es que para estar en el reino de Satanás no se requiere de ningún esfuerzo, porque el pecado que mora en el hombre lo lleva fácilmente a entrar en el reino de tinieblas. Para estar en el reino de Satanás, que es el reino de tinieblas, vuelvo y repito, no se requiere esfuerzo. Para lo que se requiere esfuerzo es para estar en el reino de Dios. Eso es de valientes. Porque toda persona que no se esfuerza para entrar en el reino de Dios, automáticamente está en el reino de tinieblas. Porque no está haciendo nada malo, nada bueno para Dios. Entonces, como solamente hay dos reinos, o estamos en el reino de luz o estamos en el reino de tinieblas. No podemos estar en un lugar neutral, porque solo hay dos reinos. Aunque uno diga, yo no le hago mal a nadie, yo no hago cosas malas, pero somos malos por naturaleza. Porque ese era mi concepto en un principio cuando yo no venía antes de yo venir a Cristo. Ese era mi concepto. Yo decía, pues yo como no le hago mal a nadie, yo no soy malo, yo no necesito ir a la iglesia. Porque para ir a la iglesia, para buscar de Dios, tiene uno que ser malo. Y yo decía, yo como no soy malo, ¿para qué voy a la iglesia? Y ese es el concepto que a lo mejor muchos tienen. Que a lo mejor no quieren buscar de Dios porque dicen, ¿para qué si yo no soy malo? Entonces creemos que hay un lugar neutral, donde tú dices, yo no estoy ni para allá ni para acá, yo aquí estoy bien. No hay un lugar neutral. O estamos con Dios o estamos en el lado de tinieblas. Hay solamente dos reinos en el mundo espiritual, el de tinieblas y el reino de luz, el de Dios y el de Satanás. Entonces nosotros decidimos dónde estar. Eres valiente, estás en el reino de Dios. Si somos cobardes y no queremos confrontar las situaciones, puede ser que estemos en el reino de tinieblas. Porque vuelvo y repito, no es nada
no es difícil estar en el reino de tinieblas, simplemente no se esfuerza uno. Simplemente se le da lugar a la carne. Simplemente se hacen cosas que a la carne le gusta, y eso es estar en el reino de tinieblas. Porque no hay ningún esfuerzo. Uno no se esfuerza nada para pecar. Automáticamente el pecado viene y concibe, porque a la carne le gusta el pecado. Entonces lo que tenemos que hacer los hijos de Dios, estar en contra del pecado, en contra de las obras de la carne, que son las que nos llevan a la destrucción. Así es que ya casi vamos terminando, no se preocupe. Veamos, por ejemplo, algunos pasajes en la Biblia donde Dios dice que por practicar esos pecados de la carne, muchos no podrán entrar en el reino de Dios. No porque yo lo diga, sino porque lo dice la Biblia. Que pecar es bien fácil y nosotros tenemos que evitar el pecado si somos valientes. Vamos en estos ejemplos. Yo traje 3 ejemplos donde habla la Biblia de que hay quienes no van a entrar en el reino de Dios. Y está en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Esos versículos, vamos a leerlos. 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. Los que no van a entrar en el reino de Dios, o los que no entran, practican esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí está hablando de pecados que la gente practica que no van a entrar en el reino de Dios. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El 11, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En los versículos anteriores está hablando de esas personas que practican esos pecados que no van a entrar en el reino de Dios. Pero en este último versículo 11 dice, esto erais algunos de vosotros. En ese tiempo les está hablando a los corintios, que en los corintios había gente que eran fornicarios, adúlteros y todo lo que mencionó allí, de esos versículos. Dice, pero ahora ya habéis sido limpiados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, por el Espíritu Santo. Puede ser que entre nosotros, vamos a poner en la actualidad, puede ser que hayamos sido algunos ladrones, algunos fornicarios, otros adúlteros, otros afeminados, otros que a lo mejor se echaban con varones, como dice allí. Puede ser, pero cuando venimos al arrepentimiento, el Señor nos ha limpiado de todo eso. El Señor nos ha lavado de nuestros pecados, nuestras maldades. Y aunque hayamos cometido semejantes pecados, ahora delante de Dios somos justos. Ahora delante de Dios ya somos limpios, porque hemos aceptado el sacrificio de Cristo, hemos aceptado la vida de Cristo nosotros, y ahora Jesucristo nos ha limpiado de todas esas maldades, de todos esos pecados. Ahora ya no los practicamos, aunque alguna vez los practicamos, ya nos arrepentimos, y ahora estamos en el reino de justicia, en el reino de Dios. Así es que las cosas que antes practicábamos no nos tienen que detener, porque tenemos que darnos cuenta que ya fuimos perdonados. Aún las personas que nos conocieron antes no tienen que señalarnos, porque ya ante Dios ya somos limpios. Si nos hemos arrepentido, ya no los practicamos. Así es que, pero si las personas siguen practicando estos pecados, no van a entrar, dice ahí. Personas que aún están en la iglesia y siguen practicando esos pecados, no van a entrar. Y los que no han aceptado, con más razón, no van a entrar. Porque hay que arrepentirse de todas estas cosas que son las obras de la carne. Vamos ahora a Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 21. Ahí también habla de las obras de la carne, que también no van a entrar los que la practican. Aquí habla de otros pecados semejantes a los que ya hablamos.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vuelvo y repito, aquí está hablando de otras cosas diferentes a las que habla Corintios. Y dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Una diferencia es que alguien caiga en un pecado de estos. Y la diferencia es que alguien los practique. Una cosa es caer en un pecado, una cosa es tropezar con un pecado de los que ya se mencionaron ahí, y otra cosa es practicarlos. Son dos cosas diferentes. La práctica es la que no le agrada a Dios. Algo que la gente ya es común practicar, esos pecados, esos son los que no van a heredar el reino de Dios. Pero aquellos que están luchando por un pecado que se está cometiendo, de los cuales hemos mencionado, y está luchando y luchando y está gimiendo para evitar caer en esos pecados, el Señor nos ayuda a vencer todo eso, porque para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos en nuestras debilidades. Pero tenemos que entender que no hay que practicar ninguno de esos pecados, porque podemos estar fuera del reino de Dios. Que cuando el Señor venga a levantar la iglesia, muchos se pueden quedar si están practicando estos pecados, aún estando en la iglesia. Entonces es un peligro practicar los pecados carnales, los pecados de la carne, porque eso nos podemos quedar en la gran tribulación cuando el Señor venga por su pueblo. Vamos por último a Efesios capítulo 5, versículo 5, para salir de este paréntesis de lo que son los pecados que algunos que los practican no van a heredar el reino de Dios. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. A decir que ninguno tiene herencia quiere decir que no lo van a heredar. Que ninguna persona de estas, dice ahí fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, porque también el que es idólatra no puede entrar. Acuérdense que solamente hay que adorar a Dios. La idolatría también es un pecado que ofende a Dios. Porque los que son idólatras adoran otra cosa menos a Dios. Puede ser que adoran una imagen, puede ser que adoran lo que tienen. Cualquier cosa que se interponga a la adoración a Dios es un ídolo. Entonces, ninguna persona que practica todo esto va a heredar el reino de Dios. Porque este reino es un reino santo, es un reino inconmovible, es un reino que no cambia. Pero por todo aquel que, yo escribí aquí, pero para todo aquel que se esfuerza para pertenecer al reino de Dios, hay grandes bendición. Y Dios promete dar galardones para aquellos que se esfuerzan en vivir en santidad, agradando a Dios. Todos aquellos que se esfuerzan para estar en el reino de Dios, Dios promete ayudarnos. Dice la Biblia que no hay ninguna tentación que no sea humana, y que Dios también, cuando viene la tentación, también nos da la salida para salir de la tentación. Entonces, todo lo que nos sucede a nosotros, a los hijos de Dios, todo es humano. Todo es humano. Lo que pasa es que son las obras de la carne las que se interponen para no agradar a Dios. Ha habido personas que dicen, es que se me metió el diablo, por eso hice esto. No, es lo que pasa es que le dio lugar a la carne. Porque también el apóstol Santiago lo habla.
Habla de aquellos, dice que la concupiscencia le da lugar al pecado. Dice que Dios no puede tentar a nadie, ni Él es tentado por el mal, sino que de nuestras propias concupiscencias el hombre es atraído y seducido. Y cuando es atraído y seducido, entonces da a luz la muerte, el pecado. Entonces ha habido personas que vienen y me dicen, es que se me metió el diablo y por eso hice esto. Lo que pasa es que le dieron lugar a la carne. El diablo usa la carne. Puede ser que el diablo trae la tentación, porque el diablo sabe lo que le gusta a la carne. Y puede ser que el diablo trae las tentaciones para que nosotros caigamos en ellas, pero de nosotros depende si caemos en ellas o no. Cuando nosotros conocemos la palabra, ya sabemos lo que es malo y lo que a Dios no le agrada, ya podemos decir no al pecado. Ya podemos decir no a la tentación. Porque si cedemos a la tentación, vamos a pagar las consecuencias. Y después le vamos a andar echando la culpa a otras personas o al mismo diablo. El diablo me tentó, el diablo se me metió y no supe lo que hice. No, es la carne. Es la carne la que es la carne la que le gusta pecar. La carne es la que se deleita en el pecado. Y nosotros tenemos que frenar la carne. Nosotros tenemos que tener siempre el freno listo para frenar. De lo contrario, el diablo no tiene misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros y nos perdona cuando nosotros caemos en una tentación o en algún pecado. Vamos arrepentidos y Dios nos perdona porque conoce nuestras debilidades. Pero el diablo no nos tiene misericordia. El diablo nos destruye fácilmente. Entonces tenemos que estar siempre con el freno en la mano, para cuando el pecado o la tentación se interpone, que quiere hacernos caer, frenar el pecado. Frenar, de lo contrario, nos puede arrastrar. Y después pagamos las consecuencias. Pasó algo bien chistoso el otro día, que les voy a contar. Carlos no se dio cuenta, ni los que estaban ahí, ahora que estoy hablando del freno. Resulta que la ven que tenemos aquí de la iglesia, fuimos allá donde está Carlos, la tienen ellos allá, entonces tiene un problema que no ha venido Max es el mecánico para decirle que la revise. Ya me dijo hermano Luis qué es lo que tiene. Entonces la trajimos para que Max la revise y a ver qué tiene. Pues resulta que Carlos me dio las llaves, primero no prendía la ven. Y dice Carlos, tienes que ponerla en neutral, porque parece que en neutral es donde prende. Ya la puse en neutral. Y como estaba oscuro, entonces la prendió y después no hallaba la reversa. Dije, ¿dónde tiene la reversa? La ponía en reversa. Dije, bueno, como está todo descontrolado, sabrá Dios dónde estará la reversa, porque si prendía neutral, quién sabe si la reversa la tiene un taladeo, no sé dónde la tendrá, porque movía la palanca y no caminaba. Y después dije, a lo mejor tiene el freno puesto, porque vi que tiene la luz del brake, la luz que cuando tú pones el brake, se pone ahí. Dije, parece que tiene el freno puesto. Pero donde a mí se me ocurre bajarme y la tenía prendida. Y yo como la puse supuestamente en parking, y yo pensé que estaba en parking, porque como le digo, la palanca está floja. Entonces a mí se me ocurre bajarme y con el teléfono alumbrar a ver si el pedal estaba sumido. El de ¿cómo se llama? El de seguridad. Y me fijé que sí estaba sumido el freno. Dije, ahora hay que buscar dónde la palanca para quitarle el freno, ¿verdad? Y donde no se me ocurre, quitarle la palanca. Y estaba en neutral, no estaba en parking. Y como estaba de subidita y estaba de reversa la ven y estaba el tráfico acá, luego en la calle, pues donde no se camina la ven y yo abajo. No, es que me asusto, hermano. Cuando vi que la ven caminó, dije, ¿está en neutral o yo pensé que estaba en reversa. Si está en reversa, se va a ir hasta el otro lado. Dije, si está en neutral, pues va a ir despacio, pero si está en reversa, esta va a agarrar vuelo y se va a ir hasta el otro lado de la calle. Y yo estaba en el piso y con la puerta abierta, que pego un brinco arriba, no supe ni cómo me subí, que hasta la panza me dolió. Y como comí mucho pollo, acabé de comer como casi un pollo entero ahí, del pollo tropical. Pues estaba con tanta barriga que hasta me dolió la panza. Dije, si no me reventé una tripa, porque pegué el brinco para que no se me fuera, porque ya venía el tráfico.
Gracias a Dios la frené, encontré el freno, porque todo estaba oscuro. Ya voy bien asustado, dije, a ver si no me reventé una tripa porque el brinco estuvo pesado. Pues eso es lo que pasa, que a veces hay que tener el freno puesto, hay que tener el freno listo cuando se trata del pecado. Hay que tener el freno listo para cuando está la tentación y tú sabes que es el diablo que viene a traer la tentación y que a la carne le gusta la tentación, hay que frenar, hay que aplicar el freno. Porque acuérdese que tenemos libre albedrío y también tenemos dominio propio. Esos son frutos del Espíritu Santo, dominio propio también. Ahí es que podemos decir no al pecado, no a la maldad. Cuando tú sabes que eso es diabólico, que eso es de la carne, hay que frenar, porque después podemos pagar las consecuencias y es muy doloroso pasar un procedimiento, porque no es fácil volver otra vez a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Así es que no nos conviene salirnos del reino de Dios, no nos conviene escapar, no nos conviene andar escondidos, haciendo cosas indebidas, porque eso no es de Dios. Eso es de Satanás, porque el diablo obra en tinieblas. Así es que vamos últimamente a Santiago capítulo 2, versículo 5 y luego a 2 de Pedro y ahí terminamos. Santiago capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios dice que ha elegido a los pobres de espíritu, aquellos que sabemos que necesitamos de Dios. Dice, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Este reino se nos ha prometido a los que amamos a Dios. Tú amas a Dios, el reino es para ti. Dice que a los que aman a Dios, si tú amas a Dios, tú perteneces al reino de Dios. Y si estamos aquí es porque amamos a Dios. Si no estuviéramos en otro lugar o allá descansando. Pero cuando nosotros buscamos de Dios es porque lo amamos. Es porque le queremos servir. Es porque queremos hacer la diferencia en este mundo. Así es que yo sé que somos del reino de Dios porque estamos aquí. Hay que orar por los que no quieren esforzarse, por aquellos que están fuera del reino, que a lo mejor están practicando el pecado. Orar por ellos para que el Señor los vuelva a traer, porque todavía hay oportunidad para el que está vivo, como dice la Biblia. Por último, vamos, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos de 5 al 11, y ahí terminamos, para irnos a descansar. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos de 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hasta ahí. No, hasta el 11 dijimos. El 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haciendo todas estas cosas que fueron mencionadas, no vamos a repetirlas, después usted las vuelve a leer. Haciendo todas estas cosas que dicen esos versículos, dice que podemos tener entrada amplia al reino de Dios. Porque de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, haciendo lo que mencionó anteriormente. Mientras tú buscas de Dios, mientras tú estás con la esperanza de que el Señor viene, mientras tú te esfuerzas, mientras tú te congregas,
mientras tú haces lo que dice la palabra de Dios que debemos de hacer, amar al prójimo, evitar el pecado, vivir en justicia, amarnos los unos a los otros, procurarnos los unos a los otros, hacer todo lo que tengamos que hacer por causa del reino, estamos haciendo bien, estamos en el reino de Dios, y dice que se nos van a dar amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Mientras nosotros sigamos practicando lo que estamos practicando como hijos de Dios, eso nos ayuda para tener amplia entrada al reino de Dios. En otras palabras, no va a haber obstáculos para que tú entres. No vas a estar dudando con que sí estaré en el reino de Dios. ¿Será que a Dios le agrada lo que estoy haciendo? Cuando tú te esfuerzas para agradar a Dios, tienes amplia entrada para entrar completamente en el reino de Dios cuando el Señor venga. Así es que no seamos ociosos, busquemos cada día del Señor, de su reino. Estemos siempre conscientes de que estamos en el reino de Dios y que no estamos en el reino de tinieblas, porque no estamos haciendo cosas en contra de Dios, sino a favor de Dios. Así es que haciendo estas cosas, estamos en un camino seguro, hermanos, hasta que el Señor venga y nos encuentre haciendo así. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Pasen al altar. Le damos gracias a Dios por su palabra y a su Espíritu Santo que nos ayuda tanto a enseñar como a recibir. Nos ponemos de pie y así adoramos a Dios con este canto. Acuérdese, este domingo que viene vamos a tener Santa Cena. Yo pensé que faltaban 2 domingos, pero ya es este. Yo dije que el último domingo, pues ya es. El domingo que viene, creo que es el último domingo del mes. Así es que vamos a celebrar la Santa Cena, que ya hace a lo mejor más de un año que no lo hacemos por causa de la pandemia. Y vamos a empezar a hacerlo, pero ahora un poco diferente por las situaciones. Pero sí vamos a celebrar Santa Cena este domingo, así es que véngase preparado. Ese día es un día especial para conmemorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que Él pagó por nuestros pecados. Y dice el Señor que cuando nosotros hacemos esto, estamos anunciando la venida del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Bueno, vamos a orar, vamos a adorar a Dios. Incline su rostro, adora a Dios y dele gracias a Dios porque estamos en el reino de Dios, el reino inconmovible que el Señor nos ha dado. Gracias, Señor. Santo, 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 Sentado en majestad, altísimo y sublime, poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual. Gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, poderoso Dios. Santo, 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 eres sin igual. Gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu
tierra está llena de tu gloria, Padre. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos da valor, que nos da fuerza. Gracias, Señor amado, porque estamos aquí, tú nos trajiste, Señor. Los que están en sus hogares, Señor, que sigan peleando esta batalla de la fe, Señor, día con día, Padre. Que así, Señor amado, nos esforcemos cada día para estar, Señor, firmes, Señor, en este reino inconmovible, Señor, el cual tú nos has traído. Y ahora, Señor, pertenecemos a tu reino, Señor. Un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo nos siga ayudando día con día, Señor. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente en el camino. Y danos descanso en tu presencia en esta noche. Y que nos levantemos fortalecidos el día de mañana, Señor. Que así, Señor, tú nos guíes el día de mañana en todo lo que hagamos. Y que podamos glorificarte, Señor, donde quiera que andemos el día de mañana y los demás días. Y que el viernes podamos volver otra vez aquí para honrarte y cantarte las alabanzas, la adoración, y que tú nos vuelvas a hablar en el mensaje del viernes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante, iglesia.